Hola, ¿qué tal amigos? Esto es En Contexto desde el Caribe. Yo soy Eric Werner y hoy me acompañan la activista social Karina Tiquet, Isabel, ¿cómo están? el promotor cultural Sergio Lugo Hola. y el analista político Andrés Sánchez. Hola amigos, saludos. En el programa vamos a analizar el contexto internacional, vamos a seguir con el ámbito nacional y vamos a rematar en Playa del Carmen, Quintana Roo, analizando los temas locales. Iniciamos enviando nuestras sinceras condolencias a toda la comunidad libanesa en México y obviamente a la población de Líbano por esta lamentable explosión que sucedió en el puerto de Beirut y sinceramente esperamos que se resuelva y se aclare esta situación para bien de toda la comunidad. Para ello cedo la palabra a mi amiga Karina para que nos hable un poco de la comunidad libanesa y su vínculo con México. Bueno, pues únicamente abordar que en México tenemos una importante comunidad libanesa representada en grandes empresarios como por ejemplo Carlos Slim, pero principalmente cultural, que sería el doctor Alfredo Jalif, al que le enviamos un saludo y bueno, esperamos que esto se resuelva para bien. Ahora, Sergio, ¿por qué no nos platicas un poco del contexto de Medio Oriente en esta situación? Yo considero que ahí siempre cuando hay pólvora en todo el Medio Oriente, en países árabes, pues a mí me huele a sionismo y me huele a Estados Unidos. Y pues ayer o antier sacaron las redes sociales que Trump había escrito que había sido un ataque, lo de Beirut. Entonces, pues siempre nosotros consideramos que el Estado de Israel, que eso es diferente para que la gente lo sepa, una cosa son los judíos, que es tu religión, tu raza, pero el otro es el Estado de Israel, el que gobierna, y ellos son los sionistas, que son los que se creen los hijos de Dios, una raza superior, tanto en la cuestión política y religiosa, y que son siempre los que han financiado los grupos terroristas para matar a los palestinos en Libia, ahora aquí en Gaza, en Siria, en todas esas partes, y siempre han estado coludidos con el gobierno de Estados Unidos, no con el pueblo de Estados Unidos, eso también hay que tomarlo en cuenta. Y por ejemplo, siempre en la ONU que se vota a favor o en contra del bloqueo económico con Cuba o contra Cuba, siempre Israel vota a favor del gobierno de Estados Unidos en contra de este bloque. Pero lo que quiero llegar es que se me hace muy sospechoso, y no nada más a mí, a muchas personas, es de que ahorita lo que Israel quiere hacer es siempre recuperar Gaza, ¿no? Que eso ya viene desde muchos años, pero la gente debe entender que los sionistas es como si fuera la derecha de los judíos, es chistoso, ¿no? Ellos fueron masacrados por los nazis, los alemanes, pero ellos también tienen una ideología de derecha, claro, como Netanyahu, por ejemplo. Claramente, el sionismo instalado en Medio Oriente a través del Estado de Israel ha creado un apartheid hacia la comunidad árabe y esto debe ser denunciado. Inclusive en el último periodo de Obama como presidente, él impulsó la última resolución que determinaba que los asentamientos en Israel eran ilegales. Pero este proceso lleva 100 años. La ocupación de Israel en territorios árabes lleva años y uno de los principales analistas que han denunciado esto ha sido Alfredo Jalife, quien domina el tema de manera puntual. Y ahora cedo la palabra para que nos diga, Andrés, qué opina de esto y lo contextualizas con el aniversario de la bomba atómica. Es muy lamentable, unas condolencias muy sinceras para nuestros amigos. Por ahí, precisamente como dice Sergio, se comentaba si realmente había sido una explosión, se dice que son químicos. Esto viene a colación porque al momento de la explosión en Beirut sale un tipo hongo, sí, que posiblemente te dé tintes que no sean tanto químicos, sino un explosivo, que a lo mejor fue un mal manejo. Hay que las autoridades no lo digan. Y efectivamente, Eric, ya son 75 años del genocidio hecho en Hiroshima y en Nagasaki. Y esto viene porque el 6 de agosto, 3 días después, el 9 de agosto, Estados Unidos manda un ataque muy bélico, el peor ataque bélico en la historia. Son las únicas 2 bombas atómicas que se han explotado, lamentablemente, en el pueblo de Japón, primero en Hiroshima, después en Nagasaki. Estos pueblos ya ahorita ya se reconstruyeron, ya se están levantando. Un cronista en 1996 decía que a las 8:15 en Nagasaki es cuando termina la vida. En este pueblo aproximadamente vivían 300,000 personas, de las cuales en un par de segundos
termina su vida 200,000 personas. Es increíble. Al día de hoy son 400,000 personas las que fallecen por este terrible y atroz ataque. Sin lugar a duda, uno de los crímenes de lesa humanidad que quedaron impunes porque las naciones que vencieron pues no eran ningunos angelitos tampoco. O sea, así como los crímenes que cometieron los nazis, cometieron crímenes similares los británicos y los franceses con campos de concentración y cosas que no han sido documentadas porque obviamente ellos mantuvieron el status quo de contar la historia y ocultaron todos los crímenes que ellos cometieron, como estos 2 bombas que lanzaron abiertamente y que el mundo lo sabe y que nadie los condena y que la historia quedan como héroes, como si hubiera sido algo bueno que hicieron. Sí, y si me permites, nada más para recordarle a los amigos, el piloto que iba a cargo murió en el 2007 y antes de morir en su declaración, su última declaración pública, él dijo: yo no me arrepiento de haber lanzado esa bomba y no me arrepiento de los muertos que se tuvieron a consecuencia de eso. Imagínense la cerrazón de esta persona. Y también, Andrés, que la gente sepa que Japón formaba parte del eje del mal, era fascista junto con los alemanes y los italianos. Entonces, por eso Estados Unidos lo que estaba combatiendo supuestamente al fascismo y lo que hizo pues fue atacar a un pueblo indefenso, ¿no? Eso es lo que quede muy claro, porque hace muchos años escribí algo sobre eso y un chavo idiota que era panista me decía: ¿pero entiendes el contexto de lo que pasó? Le digo: pues sí entiendo, porque eso es un genocidio, ¿no? Es un pueblo inocente lo que estaba pasando. Y ahora que vemos Estados Unidos, pues con las películas desde Hollywood, pues nunca explican eso, ¿no? Lo que estaba sucediendo. Entonces, ahí fue un asesinato, un genocidio del capitalismo. Eso también quiere quedar muy importante que la gente lo sepa. Era el imperialismo del gobierno de Estados Unidos, que también estaba enfrentando a los fascistas. Y que bueno, ya en la Segunda Guerra Mundial, los que ganaron, los que derrotaron a los nazis, fueron la Unión Soviética, fueron los comunistas, eso también los rusos, pero también no se ha contado. Pero bueno, eso es lo que quería puntualizar en lo que decía Andrés. Sí, para finalizar este tema, los grandes victoriosos de la guerra fueron los rusos, a quien se le debe que el mundo libre occidental y en general tenga los valores que hoy nos rigen, fue gracias a Rusia o a la Unión Soviética en su momento. Y obviamente los imperios tradicionales, como el Imperio Británico, de donde se deriva Estados Unidos, pues mantuvieron sus imperios intactos. Entonces, realmente no es que haya ganado un bueno o un malo en esta guerra, no hay ni buenos ni malos. Vamos a pasar con el segundo tema, que está muy interesante. Va a iniciar, vamos a hablar sobre la educación a distancia, la SEP y el Congreso, el papel que va a jugar ahora el Congreso en este nuevo año legislativo, que al parecer puede ser presidido por primera vez por el PT, que sería Noroña. Platícanos de eso, Sergio. Bueno, del Congreso existe la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados Federal, que ahorita la preside Morena, porque es el partido que más votos sacó, y la mesa directiva pues llegaron a un acuerdo que primero, pues el primer año legislativo iba a ser para Morena, con Porfirio Muñoz Ledo, quien le dio la banda presidencial a López Obrador. El segundo lo tuvo el PAN, y ahora en el tercero están buscando que sea el Partido del Trabajo. Pero ahí hay una pugna porque el PRI le gana por 3 votos. El PRI tiene hasta el corte del 28 de julio, el PRI tenía 46 diputados y el Partido del Trabajo 43. Entonces lo que proponía Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador de la bancada del PT, que no es militante, pero está ahí en el PT, decía, bueno, al PES, al partido, que le cediera unos diputados para que entonces tuvieran mayoría que el PRI y que fuera la tercera fuerza. Entonces ahí Fernández Noroña podía ser el primer, y eso me da mucho gusto, el primer diputado ateo de izquierda, culto, que podía presidir la mesa directiva. Pero lo que quiero llegar es de que el PES, ahí fue un error del movimiento de la Cuarta Transformación, fue creado con ayuda de Osorio Chong, y el coordinador Argüelles es un pupilo de Manlio Fabio Beltrones. La mayoría de ellos pues fueron o son cristianos fanáticos. Eso es un error. Y ese Argüelles está inventando que Noroña quiere comprar los diputados, y Noroña dijo, bueno, compruébalo. Y Argüelles pues está haciendo a un lado, ¿no? Entonces ya amenazó y dijo, no, mejor mis diputados se los doy al PRI, imagínense. O sea, está regresando a su origen, lo que es descarado, que es irse al PRI. Y lo que quiero llegar también, que es muy importante que no se cometa el mismo error, como por ejemplo con el PES
y Lili Téllez, que la hicieron senadora por Sonora a través de Morena, que no es militante, y ahora es la enemiga número 1 de la Cuarta Transformación. Es como si fuera la hija del Yunque, imagínate, de los ultraconservadores católicos. Entonces, a lo que quiero llegar, ahorita se ha dado una alianza con el Partido Verde en la Cámara de Diputados para que voten las iniciativas de López Obrador. Para el próximo año, pues muchos están pidiendo que haya la alianza Morena, PT y el Verde. Yo no estoy de acuerdo porque el Verde pues siempre ha sido un palero del PRI o del PAN o de quien sea, pero un partido satélite. Pero yo lo que estoy proponiendo es de que, bueno, si van a hacer la alianza con el Verde, al menos que sean liberales los diputados. ¿En qué sentido? Que estén a favor del aborto, que estén a favor de los matrimonios entre lesbianas y homosexuales, que es una bandera de nuestra presidenta municipal, Laura Beristain, y que también estén a favor de la legalización de muchas drogas con fines de salud, que ahí les recomiendo un libro de Alejandro Encinas, Poder y Drogas, para que entiendan el contexto, para que no se cometa el error que estamos llevando ahorita con el PES y con Lili Téllez. Y de ahí puedo hablar más adelante. Bueno, ahí me gustaría abonar algo. Creo que el origen de ese conflicto tiene en la militancia. ¿Cómo está conformada la militancia de cada partido? No es posible que a últimas instancias se esté buscando afiliar de último momento a personas que ni siquiera comulgan con los principios de cada partido. Estamos hablando de que una senadora fue por Morena, pero no comulga con los principios del partido. O la militancia, en este caso, del PRI o del PES. Entonces tenemos que trabajar en la parte de ¿para qué son los partidos políticos? ¿Cuál es la función que tienen los partidos políticos? Son sujetos obligados que tienen la función de contribuir a la vida democrática del país. Totalmente. En ese sentido, tenemos que reforzar, o más bien los partidos políticos tendrían que reforzar su función dentro de este sistema político mexicano. ¿Para qué? Para que no suceda esto, para que no suceda que te doy tres candidatos o 3 representantes populares, pero no comulgo con tu ideología, no comulgo con lo que tú eres como partido. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido, y una de ellas sería la formulación de debates. Es decir, desde que un partido político postula a un candidato o un precandidato, tiene que haber un debate al interior principalmente de sus órganos colegiados o de su estructura organizativa, y adicionalmente cuando estos vayan a pedir el voto tienen que decir, a ver, yo tengo estas propuestas, las voy a contrastar con el otro partido político, y se genera un debate de ideas, y la confrontación de ideas genera cosas nuevas. Eso es lo que debemos de buscar nosotros como ciudadanos o como militantes de algún partido político. Y antes de que termine mi intervención, yo lo que quería hablar es de los antecedentes del Verde. Ustedes se acuerdan que en el 2015 los famosos tweets donde el Verde le pagaba a famosos para que le hicieran promoción, como al Piojo Herrera y otros muchos artistas. Y más atrás, porque eso te encanta y queremos que hablemos de Esteban Moctezuma, Ricardo Salinas Pliego en el 2009 puso a la telebancada, que eran diputados federales afines a TV Azteca y a Televisa, y hizo que su hija Ninfa Salinas fuera diputada federal plurinominal, nadie votó por ella, en el 2009-2012. El 2012 la hizo senadora por el Partido Verde, y siempre estaban representando los intereses de las televisoras, tanto TV Azteca como Televisa. Por eso ahí es lo que yo no confío tanto en el Verde, pero creo que podemos adelantar más para hablar sobre TV Azteca, ¿verdad, Eric? Bueno, en ese sentido se liga el tema del nuevo sistema educativo que está impulsando Esteban Moctezuma a través de la televisión. ¿Por qué no nos comentas sobre eso, Andrés? Sí, fíjate, el secretario de Educación ya dio en una mañanera que el 24 de agosto van a iniciar las clases a distancia. Por un lado, se celebra que es un hecho histórico inédito a nivel mundial. No existe un formato tal cual, sobre todo porque van a ser televisoras privadas y televisoras del Estado, como el 11 y el 14, pero aún así va aunado a la radio. También van a haber emisoras de radio haciendo la educación a distancia. Los formatos los van a publicar posiblemente entre el 16 y el 18 de agosto. Ahí nos van a decir los horarios, etcétera. Y aquí ya vimos un debate muy bueno. ¿Realmente nos va a servir este tipo de educación
o no nos va a servir este tipo de nueva educación. El argumento es que como no estamos en semáforo verde, los niños no pueden ingresar a las escuelas por el alto riesgo que ellos podrían llevar a sus casas. Sobre todo, recordemos que la gran mayoría de las familias mexicanas, los abuelos son quienes cuidan a los nietos en este caso. Entonces, ese es el argumento de por eso mejor lo voy en televisión. La mayoría de la gente no tiene acceso a internet, eso ya lo entendimos, pero sí tienen televisión. Los mexicanos sí se entretienen. No, claro, y ahí sería importante, como todos sabemos, cada política pública tiene que tener otra política pública que resuelva el conflicto que generó la primera. Entonces, esta es una nueva política podría decir, innovadora en nuestro país, en la que quiere el presidente alcanzar a todos estos grupos que de alguna manera ni siquiera acuden a la escuela. Habría que hacernos estos planteamientos. ¿Cuál será el beneficio o el resultado de este programa en comunidades en la sierra o en las personas que no acuden a la escuela? Yo en lo personal, yo creo que está bien que la televisión deje de estupidizar a la gente y que sean utilizados los espacios como el espectro radioeléctrico que debe ser utilizado para beneficio del Estado y de la población. Sin embargo, creo que Esteban Moctezuma se tiene que ir de la Secretaría de Educación Pública. Es un empleado de TV Azteca que se está descarando, pagándole más de 400 millones de pesos al tripolio televisivo para aceitar la relación con las televisoras y otorgarles un poder que de por sí ya tenían sobre la opinión pública, y todavía les vas a dar al Homo Videns, que critica tanto Sartori, de que creen todo lo que ven en la pantalla de la televisión, todavía le vas a dar más poder a las televisoras, y se está descarando Esteban Moctezuma. Ahora, hace un exhorto Esteban Moctezuma a que los alumnos no hagan tarea. O sea, no quiere que vayan a clases, no quiere que hagan tarea, y tampoco quiere, y solo quiere que prendan la televisión. Yo creo que Esteban Moctezuma se tiene que ir. Es una persona que no tiene título profesional, no sé qué hace al frente de la Secretaría de Educación Pública, ya se descaró como empleado de Salinas Pliego, y yo creo que lejos de beneficiar, como tú dices, esta estrategia debe ser integral, y yo soy de la opinión, salvo lo que piensen ustedes, de que los alumnos deberían de retomar clases escalonadas y que hubiera un día la mitad de un grupo, otro día la otra mitad, que se quitaran los recesos, que se limpiaran. Los mismos protocolos que se siguen en los centros comerciales se deben de aplicar en las escuelas, porque los niños no están guardados en sus casas, están en las calles o están acompañando a sus papás a sus actividades porque necesitan supervisión. Entonces la realidad es que estarían mejor en un ambiente controlado en las escuelas que en las calles. No sé tú qué opinas. Eso también es importante, porque lo que mencionas es una aseveración bastante fuerte. Entonces, ¿qué están haciendo nuestros legisladores que no están fiscalizando la función pública? Claro. Los legisladores, la principal atribución que tienen a través de la Comisión de Educación es verificar que el resultado que está dando cada secretaría o cada sector de la administración pública. Entonces, ¿qué están haciendo? Pero por eso la importancia de que llegue Noroña y el PT a la Cámara de Diputados, no sé si quieren, porque han sido este año con el panismo de noche. No ha hecho nada en un año de pandemia y el Poder Legislativo no quiere ni sesionar. No existe, el Poder Legislativo está inerte. Sí, adelante. Es que no dejan explicar. Te echaste 5 minutos al principio. Estaba en el debate. Esteban Moctezuma Barragán es sedillista con una visión neoliberal. Él fue secretario de Gobernación con Ernesto Zedillo, ese asqueroso que mandó a la matanza de Acteal. Entonces, ¿cómo es posible que ahora en un gobierno de izquierda, que él nunca se fregó como muchos de izquierda, está de secretario de Educación Pública y con esa visión tan tonta capitalista? Totalmente. Cuando él pensaba que los niños, pues todos tenían un celular, una tablet, cuando en muchos lugares como en Guerrero, en Oaxaca, ni siquiera tienen energía eléctrica. Es ahí donde vuelvo a lo mismo. Y recuerden, bueno, tú estabas muy jovencita, en 1999 cuando asesinan a Paco Stanley, que se supone que por cuestiones de droga, vean ahora en las redes sociales, TV Azteca
con Esteban Moctezuma y Ricardo Salinas Pliego, lloraban y lloraban que renunciara Cuauhtémoc Cárdenas, el jefe de gobierno del PRD, porque no querían que fuera presidente de la República en el 2000. Entonces siempre TV Azteca ha atacado a la izquierda, y yo como un hombre de izquierda también estoy de acuerdo que renuncie. Lo irónico es que Esteban Moctezuma tiene un hermano que se llama Pablo Moctezuma, que fue alcalde de la alcaldía en Azcapotzalco, un hombre de izquierda, totalmente de izquierda, fue por Morena, y que siempre ha defendido a los pueblos indígenas. Bueno, hay una teoría de que ellos vienen o son descendientes de Moctezuma. Pero bueno, a lo que quiero llegar es de que estoy de acuerdo contigo, que no sé qué tiene que hacer o no sé por qué tanta fuerza tiene TV Azteca en este gobierno de la Cuarta Transformación. Fíjate, tenemos un programa muy bueno, lo implementó precisamente Andrés Manuel, sigue con Claudia Sheinbaum, ahorita lo retomo, que son los llamados médicos en tu casa. A mí se me ocurre, tenemos muchos maestros, mucha docencia, ¿por qué no también habilitar un programa muy similar? Si no se pueden ir directamente a las escuelas, bueno, hay que llevar a los maestros a las comunidades, claro, sobre todo a las comunidades donde no tienen acceso ni siquiera en radio. ¿Por qué no lo podemos hacer con sana distancia? Tenemos ejemplos muy claros, sobre todo en Oaxaca, donde maestros tienen que dar clases al aire libre. ¿Por qué no retomamos la esencia? Aquí es también voluntad, sobre todo del secretario de Educación, que a mi particular punto de vista está ahí como un parásito. Muy bien, entonces coincidimos en que la televisión no puede educar a la población, se tiene que hacer una convocatoria a pedagogos, educadores, a la CENTE, a todos los maestros del país, y espero que llegue el PT al Congreso y Noroña, porque necesitamos un sobrepeso en los poderes, y creo que Noroña le puede dar ese nivel de debate que requiere el Congreso a México. Y ahorita que hablas de Noroña, Fernández Noroña, ahora vean en las redes sociales, cuando fue diputado federal en 2009-2012 por el PT, le dijo en su cara a Genaro García Luna que era un asesino y que estaba con el narco. En ese entonces se burlaban de él, pero ahora se darán cuenta que tenía razón. Y quiero recomendarles un documental del canal 6 de julio que se llama La Teletiranía, para que vean lo asquerosa que ha sido la televisión en México, y también la película de La Dictadura Perfecta, donde Sergio Mayer sale de Enrique Peña Nieto. Claro, y que nos confirma que la televisión ha puesto a presidentes municipales, a presidentes, a legisladores, exactamente. Y también hay un libro de Genaro Villamil, que ahora trabaja con López Obrador, que habla de lo mismo, de la teletiranía. Entonces es muy importante. Claro. Y de Fernández Noroña, digo, yo soy un admirador de él, lo tuvimos el año pasado aquí apoyando a la coalición Morena-PT, que él lee libros, te los recomienda, y aparte, antes de ser diputado, vendía los libros allá en su casa. Entonces, para que vean la magnitud de un hombre verdaderamente de izquierda que sea presidente de la mesa directiva. Bueno, para cerrar, un comentario que quieras dar, Andrés. Sí, ahora sí que una felicitación al diputado también del PT, Óscar González, él es diputado por el Estado de México, quien está operando esta operación para que sea posible que el PT por primera vez en su historia tenga la mesa directiva. Y aprovechando también, ya que estamos hablando del PT, un saludo a Jaime Moreno Berry, él es miembro fundador del PT, él es de Sonora, guerrillero, él siempre ha estado en la lucha. Jaime, si nos estás viendo, un saludo. Ok, ¿tú algún comentario para finalizar? Básicamente que los legisladores tienen que representar a los ciudadanos, y si algo, por eso es el contrapeso de los tres poderes de la Unión. Si el presidente está haciendo algo incorrecto, es decir, hay que ver, hay que analizar la política pública de la educación a través de la televisión, que yo no estoy muy de acuerdo, porque teniendo en cuenta a los niños que tienen ciertos problemas de disciplina, ¿cómo sientas a un niño y le dices que tiene que sentarse ahí 6 horas a aprender de manera autodidacta? Y aparte ni siquiera, ¿quién le va a revisar todo? Necesitamos ver toda la relación, claro, el análisis de los involucrados que inciden en esta política, tanto los padres, los alumnos, claro, maestros, actores sociales y por supuesto políticos, que son los que le dan el aval de ser o no. Que quede especificado que no estamos en contra de que la televisión deje de estupidizar, eso lo vemos positivo, pero no se puede poner todo en manos de las televisoras. Un comentario para cerrar.
Que Sergio Mayer, el actor principal que salía en la película de Enrique Peña Nieto, ahora es diputado federal De Morena. y presidente de la Comisión de Cultura. Ahí Entonces, es muy importante que la próxima legislatura, cuando se elijan a los diputados, pues realmente que presidan las comisiones, pero que tengan la capacidad para ello, ¿no? Necesitamos una purga en las elecciones de 2021 para renovar el Congreso, una purga en el gobierno. Ya se cumplieron compromisos para llegar al poder en 2018, se acaban. Y que podamos renovar este movimiento porque el país lo necesita. Estamos en una crisis por una pandemia que nos ha traído muchos problemas y necesitamos innovar y de nuevos liderazgos tanto políticos como sociales. Y que no se les olvide que el enemigo a vencer es el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, porque son los enemigos de la Cuarta Transformación y de López Obrador. Y sobre todo hay que cuidar que esos enemigos no se queden infiltrados en Morena, que era lo que hacías referencia, ¿no? O en el PT, efectivamente, que no se infiltren en los partidos que se consideran de izquierda, bueno, que siempre se han considerado de izquierda, pero que realmente lleven a cabo la bandera como tal. Sus principios. Y a final de cuentas yo creo que reforzar la escuadra de cuadros de cada partido político es súper importante para evitar que lleguen los chapulines. Exacto. Tenemos muchos chapulines que brincan de un lado a otro, hacen ciertos acuerdos. Tenemos muchísimos ejemplos aquí. De Quintana Roo. Exactamente, tenemos muchos ejemplos. Que no hizo nada en lo legislativo, pero ya se cambió de partido 2 veces. Y bueno, y siguen cobrando, mientras la legislatura de aquí de Quintana Roo está hecha, pues está paralizada. Pero yo creo que debemos de hacer un programa precisamente en el análisis de qué estamos haciendo como partidos, como ciudadanos, la obligación que tenemos de señalar y decirle a los partidos. Bueno, esto fue En Contexto desde el Caribe. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.